Sí, buenas tardes, mi nombre es Jaciel Macías, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Haré una presentación para la materia de estadística inferencial que imparte el profesor Juan Morales. Es acerca de DOE. Em, Voy a presentar un ejemplo ya práctico que me tocó hacer hace algún tiempo. Yo lo tengo en Minitab, aquí ustedes pueden ver mis datos en pantalla. Y el ejercicio, aquí lo tengo, era para un proceso químico en el cual estábamos trabajando, checamos varios datos. En esta ocasión lo que nosotros utilizamos fue un 2K factorial mediante fue el sistema bajo el que hicimos el DOI. Bueno, primeramente voy a hablar qué es un DOI. Un DOI en inglés es Design of Experiments. Este es diseño de experimentos en el cual uno presenta sus variables de entrada y uno las va alterando de tal manera que uno mediante esos experimentos puede ver cuáles son los resultados más óptimos y las combinaciones que más nos convienen a nuestro proceso, ¿no? En el caso del 2K factorial, que fue el método bajo el que fue un equipo en sí, no fui yo solo, fue un equipo, yo era un integrante de dicho equipo. El 2K factorial es muy parecido, hay varias maneras de hacerlo. Hay un full factorial que se encarga de checar cada una de las variables, de los parámetros que nosotros tenemos. También hay uno que es variable por variable, pero en el 2K es una manera en la cual uno se puede ahorrar tiempo y se puede ahorrar costos, porque un DOI en sí es costoso realizarlo y es igual de eficiente el 2K factorial. Lo que consiste es que las variables de entrada, en este caso fueron tres, aquí las pueden ver ustedes, que era el catalizador, la temperatura y la concentración. Bueno, eran nuestras variables de entrada y si se dan cuenta nosotros pusimos únicamente dos valores por cada variable. Son los extremos, el mayor y el menor. Igual aquí en la concentración, el valor mayor y el valor menor. El catalizador eran dos tipos de catalizador, era lo que estábamos nosotros calando, pero aprovechamos de una vez para hacer el DOI, ¿no? No pusimos la marca de mente del catalizador, simplemente pusimos A y B como los catalizadores. Este, Bien, am, eran varias variables, pero nosotros lo tratamos de reducir lo más que pudimos, porque entre más sean las variables que nosotros tenemos, nuestros experimentos van a ser muchísimos más, ¿no? Así que nosotros, primeramente, aquí en Minitab, bueno, aquí de hecho se puede ver, ¿no? Pusimos ya todos los datos, la temperatura, antes de nosotros, no sé si lo comenté, perdón, pero para ver los datos de los extremos, normalmente en el departamento de calidad ya se manejan unos estándares, pero igual conviene que uno desde antes los vuelva a realizar, ¿no? Para ver, ahora sí sacarle provecho a nuestro experimento. Ver, por ejemplo, nosotros vimos en qué temperatura, cuál era la mayor temperatura en la que ya de plano el producto, la sustancia dejaba de ser útil para lo que se iba a ocupar. Tanto la mayor como la menor, eso lo volvimos a checar, no lo hicimos con los parámetros que ya estaban establecidos. En base a esos parámetros nos basamos para tampoco empezar de cero, pero ya con esos parámetros los volvimos a calcular. Este, Bien, bueno, así fue con todos. Si se dan cuenta, aquí pusimos los datos aleatorios que nos generaba. Normalmente en el 2K factorial aquí en Minitab te genera puros datos uno, uno, menos uno. Menos uno es para el dato menor, 1 para el dato mayor, y aquí nos lo genera, ¿no? Este archivo que yo tengo ya llevo bastante tiempo con él. Este, siempre si eran algunas corridas las que nosotros realizamos. Aquí venía el orden. Este, bueno, no, normalmente Minitab te genera un orden estándar, pero nosotros lo volvemos a reacomodar, que lo podemos ver acá, ahora sí, para que por ejemplo los catalizadores estuvieran, estuvieran así parejos, ¿no? Y en el orden, en el random que te genera Minitab, aquí lo pueden ver, ya están así como aleatorios, ¿no? Revueltos.
Bien, bueno, nosotros checamos en Minitab después de haber hecho las pruebas. Acá también tengo que tener aquí abiertas cuáles eran en sí los resultados. Aquí estamos checando. El DOI nos dice en aquí está. Ok, vamos a ver así como que cuál es ya checamos los yields, o sea, vemos cuáles eran los resultados de cada una de las corridas. Eso se puede checar aquí en la ventana en la que yo estaba. Los resultados en sí de las corridas fueron estos, pero ahora lo que queríamos ver era qué tanto contribuía, ¿no? Y eso es lo que les había abierto aquí, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver el efecto en sí de la temperatura, de la concentración, del catalizador y de las combinaciones temperatura, concentración, temperatura catalizador. En base a eso veíamos así como que qué tanto nos afectaba. Ok, esto si no me falla, la suma de todos los yields, por ejemplo en temperatura, por ejemplo, este resultado se saca, por ejemplo, si tenemos todos los datos positivos de temperatura, el valor más alto, lo sumamos y sacamos el promedio de ellos y le restamos el del menor y así podemos sacar cuál es la diferencia de qué tanto afecta. Acá tengo que tener varias gráficas, no, esta no. Ah, por ejemplo, aquí tengo este tipo scatterplot. Podemos ver cuáles son los factores, ¿no? Como les comenté, la temperatura, concentración y catalizador. Ninguno es significativo a excepción de la temperatura, que ya la podemos ver por acá y aquí igual me la marca como significante. Y la combinación de temperatura con catalizador también es de los valores significativos. Igual acá nos arroja un Pareto. Igual podemos ver que son ambas, ¿no? Las que más relación tienen o más afectan el yield de nuestras sustancias químicas. Eso también lo saqué de ahí, pero eso ya sería más show meterme a explicar eso. Así que, ok. Como les comenté y como se pudo ver aquí en las gráficas, en sí la temperatura era la que salía más disparada y el catalizador, aquí viene igual el porcentaje de contribución, ¿no? Le sacamos el E-squared, y en base a eso sacamos cuál era el porcentaje de contribución, un simple porcentaje, pero esto del E-squared igual nos lo arroja acá Minitab entre los datos que yo presenté ahorita, y te arroja eso. Y podemos ver qué tanto es lo que afecta. Vemos que temperatura está en primer lugar, ¿no? Con el 80% de contribución, para nuestro yield. Y el tipo de catalizador que nosotros tenemos, junto con la temperatura, son los que igual nos afecta. No tanto como la temperatura era lo que afectaba, pero también afecta. En este caso, vemos en el resultado lo ideal era que nosotros, de otro, ok, hace, el Pareto ya lo mostré. Ok, en este caso, pues como podemos ver, nos engranamos un poquito más en estas gráficas. Y ya que nosotros sabemos que la temperatura y la combinación temperatura-catalizador son las que mayor contribución presentan a nuestra sustancia química. En base a eso nosotros ya podemos determinar. En el caso del catalizador, afecta un poco, pero no era tanto. Y en base a eso nosotros determinamos cuáles de las dos temperaturas eran las que nosotros podíamos utilizar. En este caso era la temperatura más elevada la que convenía ahora sí que tener determinada anteriormente, si no falla, la temperatura de 167 aproximadamente, la que estaba establecida para el proceso. La podemos determinar en 180 y vimos que contribuía bastante para nuestro proceso sin afectar los resultados. El catalizador igual se cambió al catalizador B. Anteriormente usábamos el A, el B fue el nuevo. Y en este caso la concentración no afectaba en lo más mínimo. Así que no importó así como que la concentración que nosotros le dimos como parte de nuestro proceso. Y en base a eso obtuvimos nosotros los resultados óptimos ya haciendo así como que los experimentos. Igual aquí estos datos del yield se siguieron utilizando para hacer un tipo FMEA
igual nos ayudó, no tan estructurado como tal, pero era una base, ¿no?